Buenas tardes, personas que nos visitan y los que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Para ello vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Pues bien, con esto queda abierta esta reunión. El día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Hugo, quien nos apoyará a desarrollar el tema sexópatas secretos perniciosos. Muy bien, pues nuevamente gracias por asistir a este tipo de exposiciones que todas son bastante buenas. Y pues vamos a continuar con este segmento. Estamos trabajando por segmentos de semanas, más o menos tenemos una línea de temas para que a usted le sea más fácil ubicarlos, ya sea cuando asiste a este tipo de pláticas o usted las revisa en nuestra página, todo se le va a hacer más fácil. Ahora tenemos un buscador donde usted solamente pone la palabra y entonces en automático de los casi 500 o 600 temas que tenemos, usted puede elegir aquellos que van de ese mismo corte, esa misma línea, como mismo ahora lo estamos haciendo en este segmento. Así que vamos a continuar esta semana con hablando de las cuestiones de la sexualidad humana. Y pues una de ellas es esta que es la sexopatía, o bueno, como se le conoce, y hoy vamos a ver por qué se le llama un secreto pernicioso. Así que vamos a iniciar, comenzamos con nuestra primera lámina. ¿Qué es sexopatía? Sexopatía es un término anticuado y no médico para referirse al comportamiento sexual compulsivo o adicción al sexo. Se caracteriza por una obsesión con fantasías, impulsos o conductas sexuales que la persona no puede controlar y que afectan negativamente su vida. Entonces, el término que ahora se utiliza, la sexopatía, pues es una patología sexual como tal, pero bueno, el término clínico es hipersexualidad. El hipersexualismo, dependencia sexual, sexopatía, adicción sexual o trastorno del comportamiento sexual compulsivo, que son los términos que lo definen, cualquiera de estos. Por cualquiera de esos nombres se llama a la relación patológica con el sexo. Vamos a continuar. Ahora tenemos aquí algunas características de esta sexopatía y bueno, pues, o del comportamiento sexual compulsivo, que repito, es el nombre que actualmente la Organización Mundial de la Salud le establece, así se llama, comportamiento sexual compulsivo. Y aquí vamos a redefinir lo que habíamos visto de manera general, que son fantasías, impulsos y pensamientos recurrentes. Esta es una característica. La persona tiene pensamientos sexuales constantes e incontrolables, igual que la adicción al alcohol o a la droga. Las conductas compulsivas, lo mismo que cualquier adicción que las incluye, realicen actos sexuales de forma repetitiva y compulsiva para aliviar la tensión asociada a estos pensamientos, lo que genera dependencia. También tenemos la pérdida del control, que la persona no puede detener ni controlar sus pensamientos y comportamientos sexuales. Y por último, pues tiene un impacto negativo en la vida. Y esta conducta puede causar problemas en el trabajo, las relaciones personales y la vida social. Pues mire, ahí está. Más o menos son las mismas condiciones que se cumplen en cualquier tipo de adicción o la mayoría de ellas. Continuamos. Aquí tenemos qué es la hipersexualidad. Bueno, pues la hipersexualidad significa que que la propensión de una persona a vivir sexualidad como una manifestación natural se transforma en una actividad desenfrenada. Esta actividad es caracterizada por un trastorno de control de los impulsos sexuales que provoca un aumento irreprimible del deseo, el cual debe satisfacer a toda costa, junto con una concentración profunda de fantasías sexuales. Asociada a la incontrolabilidad, esta compulsividad, es decir, la incapacidad de elegir si detenerse o detener o continuar con un comportamiento determinado. Mire qué curioso todo este panorama. Es lo mismo esta acción natural del deseo y luego cómo rebasamos esa frontera, dejamos de controlar el deseo y se convierte en una situación ansiosa. Hace unos días platicando pues con un joven que también consume marihuana, pues ya dice que tiene una desesperación o un deseo desesperado y toma acciones porque al final de la historia él necesita y hasta que no concluye o satisface ese deseo imperioso
de poder consumir esta droga, pues es cuando él siente que, pues que se completó el ciclo, que en realidad sí es un ciclo. Y lo mismo sucede con la hipersexualidad, nada más que en el plano de la sexualidad. Así que, pues, como dicen por ahí en el barrio, aguas, ¿no? Continuamos. Aquí viene ya, pues, la adicción al sexo, que dijimos que es el mismo término, pero un poquito más explícito de lo que le acabo de mencionar hace unos momentos. Y como en otras adicciones, la persona adicta se hace al adicta al sexo hace uso de esto como una estrategia para aliviar emociones desagradables y experimentar placer. Podríamos decir que la adicción funciona como una especie de anestesia para sobrellevar los momentos difíciles. Sin embargo, cuando el efecto anestésico desaparece, la persona vuelve a experimentar emociones desagradables, como por ejemplo ira, sentimientos de culpa hacia la pareja, si es que la tiene, o hacia ella misma, tristeza, ansiedad y vergüenza. Ahí está lo que le explicaba, pues es el conjunto de fuga, cómo me fugo de mi realidad. En teoría siento descanso, que no es otra cosa más que una anestesia cerebral, pero cuando dejo este comportamiento o dejo de usar este comportamiento como un aditivo catalizador, pues vuelve otra vez el plano natural, pues que pueden ser este tipo de emociones, resentimiento, ira, culpa, en fin. Vamos a continuar profundizando con el tema, pues bueno, ¿cómo saber si alguien es hipersexual? Bueno, aquí ya vamos a algunas características. A lo mejor por ahí usted se descubre o descubre a alguien y la persona hipersexual experimenta el mecanismo del círculo vicioso típico de una adicción, lo que venimos hablando. Por ejemplo, siente un deseo sexual continuo para disipar el estrés o los cambios de humor, o sea, no piensa en ir al parque, ir a correr, inmediatamente cuando tiene un asunto de estrés, de ansiedad, pues inmediatamente piensa que lo podría resolver, pues en su caso es el sexo. Una vez que se ha consumado la acción, aparecen las emociones de arrepentimiento y vergüenza. Ahora, las personas hipersexuales pueden cruzar fronteras y van emigrando a niveles no solo ya de la propia enfermedad, sino de acciones obligadas por esta hipersexualidad que pueden llegar inclusive a cuestiones delictivas como lo son pues los violadores o abusadores sexuales porque no se pudieron detener a tiempo, ¿no? Lo mismo pasa con el alcohólico que va emigrando a otro nivel. Llega un momento que se considera una herramienta de muerte porque en el efecto desmedido de su alcoholismo puede generar resultados atroces, inclusive ocasionando la muerte a sí mismo o a terceras personas, ¿no? Lo mismo es con la hipersexualidad, puede autodañarse o dañar irreversiblemente a otro tipo de personas. Para entender la diferencia entre un comportamiento sexual normal y uno patológico, vemos que caracteriza a las adicciones sexuales. ¿Qué es lo que las caracteriza? Pues la sensación de la falta de control, desde luego social, craving, que es el deseo intenso por consumir de nuevo la sustancia o reincidir en la conducta a la que se es adicto, y el síndrome de abstinencia, es decir, esto es lo que genera la ansiedad. El síndrome de abstinencia es lo que genera la ansiedad y lo que genera la locura, pues es la falta de control. Mismas características de cualquier adicción, ¿no? Continuamos. Ahora bien, aquí tenemos causas de la adicción al sexo. Bueno, pues las causas de la hipersexualidad pueden ser diversas, aunque no se conocen con exactitud. Entre los factores de riesgo podemos encontrar hipersexualidad por abuso físico o emocional que haya provocado alguna experiencia traumática, es decir, jóvenes o señoritas o que aunque sean adultos ahora, que sufrieron un abuso sexual, tocamiento o violación, bueno, pues ellos ya traen este código que si no es sanado, podrían repetir la conducta, que es lo más socorrido. Cuando no sanamos estas situaciones del pasado, tenemos un alto riesgo de repetir la misma conducta por la que fuimos agredidos. Luego también pueden provenir de familias excesivamente controladas o rígidas en las que el sexo era un tabú. Por ahí está el dicho de que lo más prohibido es lo más apetecido. Bueno, básicamente es lo que quiere decir que entre más prohibición tengo, más inhibición, pues entonces se desencadena o se detona un sentido de, pues, de descubrimiento y de descubrir el misterio, ¿no? Y de ahí, pues, que se da ese tipo de situaciones, ¿no? También hay un estilo de afrontamiento marcado por la evitación y la huida de la realidad. Lo mismo que decíamos, a veces personas se fugan en una adicción, en el alcohol, en las drogas, en el sexo, puede ser mil cosas, pero en este caso, pues se utiliza la sexualidad como si fuera la puerta de salida para evadir una situación que no se va a arreglar, obviamente, con el sexo, ¿no?
Continuamos. Aquí hay unos tipos de adicciones sexuales, ya entramos un poquito, como dicen, en lo más grueso del tema. Y por ejemplo, adicción al cibersexo, que es lo más común ahora. Se estima que la industria sexual por, eh, por las redes, digo, por el internet, pues por el ciberespacio, tiene inclusive más dividendos que el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Se generan billones de millones de dólares al año con esta industria del cibersexo. Se considera que un gran porcentaje de la población, tanto jóvenes como adultos, son usuarios del cibersexo y generan ganancias estratosféricas. Por ahí hay documentales que usted puede ver y se va a sorprender de lo que esta industria se ha plagado porque es algo que se consume en secreto. Nadie lo sabe, pero está a la distancia, pues, de un solo clic, ¿verdad? Muy bien, vamos también la adicción a la pornografía. Aquí está, que va de la manita, son primas hermanas. Adicción a la prostitución, adicción a las relaciones sexuales múltiples, pues ya los tríos, los cuartetos y todo lo que se le parezca. Adicción a la masturbación, que aunque es una tendencia natural exploratoria y de investigación primaria, pues después se convierte también en una adicción. Acuérdese que todo lo que tiende al exceso, pues ya toma el tópico de adicción. También adicción a las fantasías sexuales. Aquí no necesariamente hay una práctica sexual directa, pero en la mente se embota y las fantasías sexuales pues pueden ser tan perniciosas como los trastornos del pensamiento, ansiedad, depresión, pánico, miedo y otro tipo de padecimientos mentales, porque está en la mente, pero la mente se trastorna. Y el exhibicionismo o voyeurismo, que es pues la forma esta ya muy patológica de personas que pues ahí andan en la calle enseñando su intimidad física o o personas que están tratando de descubrir la intimidad de otros, ¿no? Pues mire, ahí hay un catálogo, hay más, obviamente hay 117 eh, em- padecimientos sexuales y aquí solamente tenemos 6, así que todavía faltarían unos 100 más, ¿no? Pero es para que se dé una idea, de aquí se desprende todo lo demás. ¿Continuamos? Vamos a ver la hipersexualidad femenina y masculina. Bueno, ¿cómo se llama a un hombre adicto al sexo? Y el término para una adicta al sexo, se habla de satiriasis cuando se hace referencia a la hipersexualidad en hombres, mientras que se habla de ninfomanía cuando se habla de mujeres adictas al sexo. Aunque esto no lo crea, sí lo hay, aunque neurocerebralmente y bioquímico, biológico, los hombres tienen una tendencia más natural o más desarrollada hacia el sexo. Bueno, también se da en el lado opuesto del género, que son las mujeres. Y una persona que vive una obsesión con el sexo puede tener serias dificultades en su relación de pareja, si es que la tiene. Por un lado, para alguien sin esta adicción puede ser un tema complicado de entender. Por otro lado, los problemas de adicción al sexo interfieren no solo en la persona hipersexual, sino también en la vida de su pareja. Me llama la atención aquí que dice que las personas sin esta adicción puede ser un tema complicado, porque la vida sexual es algo natural, consecuente, que se da en su momento y en su espacio, y ya, es como manejar, o sea, es como cualquier otra actividad de la vida matrimonial o en pareja, pero en la hipersexualidad ya se convierte en todo un tema, no es como el que toma una taza de café, bueno, pues dentro de una reunión con los amigos, pero el que se toma, voy a exagerar, 100 tazas de café, dices, pues este tiene un problema con la cafeína y va a andar trastornado todo el día y le van a venir otro tipo de padecimientos, ¿no? Vamos a continuar. Aquí tenemos consecuencias de la adicción al sexo y repercusiones en la pareja. Bueno, se puede caer en la masturbación compulsiva, lo que hablábamos hace un momentito, o el consumo frecuente de pornografía, que ya fue un tema que vimos, hoy no lo estamos tocando, pero ya vimos la adicción a la pornografía y bueno, esto tiene afectaciones y profundidades, latitudes muy tremendas, ¿no? Puede existir un mayor riesgo de desarrollar enfermedades de transmisión sexual, obvio, como consecuencia de la búsqueda de encuentros sexuales frecuentes. No pocas personas que tienen un problema de salud por transmisión sexual, pues andaban por ahí de aventureros y coquetos, saltando de pareja en pareja. Bueno, pues hay una consecuencia. También están los trastornos psicológicos que afectan la intimidad y la conexión, como la eyaculación precoz o retardada. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, pues también tienen otros nombres. Eh, eh,
para definir estas fallas, pero es porque han estado muy afectados por esta cuestión sexual y pierden la relación o la naturalidad de lo que es la sexualidad y se trastorna en la mente y pues ahí a veces entendemos en terapia parejas que tienen problemas en su relación íntima, causa consecuencia de un pasado a lo que estuvieron expuestos de una manera desordenada. También está el gasto excesivo de dinero, especialmente si la compulsión se lleva a cabo a través de la prostitución o servicios eróticos. Bueno, pues como cualquier adicción, pues se ocupa dinero y el dinero cuesta ganarlo y también pesa gastarlo. Y si usted es parte de una familia, de un sistema familiar o de pareja, pues imagínese, ahí va a haber consecuencias, ¿no? Vamos a continuar. Aquí tenemos cómo tratar las adicciones sexuales. Bueno, pues el tratamiento para la adicción al sexo consiste en terapia individual realizada por un profesional especialista en psicología sexual, como un psicólogo, para afrontar la hipersexualidad y a veces la terapia en grupo. Bueno, la persona adecuada para esto es un sexólogo. También los psicólogos con cierta preparación podemos atenderlo, pero el especialista es un sexólogo clínico. En ocasiones, un médico también puede recetar psicofármacos con el objetivo de ayudar al paciente a superar la abstinencia y adquirir hábitos saludables. Entre las técnicas más utilizadas por los psicólogos y médicos encontramos, pues, ejercicios de visualización, ejercicios de atención plena para la ansiedad. Recuerde que todos esos comportamientos tienen como base y origen, pues, el exceso de estrés no bien manejado que se convierte en trastornos de ansiedad o crisis de angustia o otro tipo de padecimiento, ¿no? Depresión, psicosis. Entonces aquí pues están los ejercicios de atención plena para la ansiedad, el autocontrol de actividades cotidianas, o sea, no sobrepasarme y no estresarme tanto, experimentos conductuales, o sea, practicar otras cosas fuera de mi rutina y técnicas de relajación como el entrenamiento autógeno o decir, dedicarme a tener este desarrollo a nivel de salud mental y emocional y física, ¿no? Los grupos de autoayuda, como sexoadictos anónimos y asociaciones, pueden conectarte con otras personas con conductas hipersexuales y así compartir experiencias similares y estrategias de afrontamiento, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Cómo enfrentar la adicción sexual? Bueno, pues la restauración de una sexualidad sana a través de la comprensión de las razones subyacentes que originaron la adicción en un principio. Esto se da en terapia. Necesitamos saber cuál es el origen o la causa remota, o sea, por qué si tienes un deseo sexual es natural y lo practicas de esa manera, pero si rebasas los límites y te encuentras en un sistema exagerado o más allá de lo normal, de la frecuencia normal, bueno, pues hay que ver de dónde viene eso. Hay que superar la adicción sexual, es un proceso que puede ser largo y que requiere de apoyo profesional. Y lo primero es reconocer que existen conductas que, aunque sean ocultas, generan un sentido de culpa o vergüenza, pero al mismo tiempo se van construyendo como una conducta habitual que no parece tener fin. Esto también se toca en terapia porque muchas personas podrían decir, es que para mí es un hobby, es una distracción, pero hay gente que pasa horas viendo pornografía, hay personas que no pueden estar ni siquiera un día sin consumir pornografía y aunque nadie se da cuenta, siempre tienen un sentido de culpa y de vergüenza y su mente empieza a generar fantasías sexuales y entonces empiezan a distorsionar la realidad y ya no pueden ver a las personas del sexo opuesto al mismo sexo y van emigrando a otro tipo de conductas. Por ejemplo, en mi caso particular que he platicado con personas que han tenido este trastorno, que ahora están en un centro, recluidos en un centro penitenciario, que fueron violadores y dicen, es que yo empecé consumiendo pornografía heterosexual, después me fui a la pornografía homosexual, después me fui a la pederastía, que era sexo con niños, y después al incesto, y fueron emigrando y de repente ya no era satisfactorio solamente tener sexo con tu pareja, sino con dos o con tres o con niños, con casadas, con ancianas, con discapacitados, y bueno, fueron creciendo hasta que llegó un momento que causaron un daño y bueno, pues ahora están purgando una condena porque se volvieron delincuentes sexuales. Y todo empezó, pues, con esto de que no reconocieron que hay conductas que aunque sean ocultas, si te está generando vergüenza o culpa, seguramente ya rebasaste la norma natural. El único lugar donde el sexo no tiene culpa o vergüenza, pues es dentro del matrimonio, sugeridamente, pero fuera de esos contextos, de ese contorno, sí podría ser un problema que tenemos que revisar. ¿Continuamos?
Vamos viendo aquí síntomas del comportamiento sexual compulsivo. Pues aquí dice, son los siguientes, que es, tienes fantasías sexuales reiteradas e intensas, impulsos y comportamientos que consumen gran parte de tu tiempo y parece ser imposible controlar. También si tienes un trastorno compulsivo sexual, pues sientes la necesidad o tienes un impulso frecuente por llevar a cabo determinados comportamientos sexuales, desde la masturbación hasta el coito, y luego experimentas un alivio de la tensión, pero también sientes culpa o profundo pesar. Si tienes este comportamiento sexual compulsivo, has intentado sin éxito reducir o controlar tus fantasías sexuales, impulsos o comportamientos. También usas el comportamiento sexual compulsivo como una vía de escape a otros problemas como la soledad, la depresión, la ansiedad o el estrés. Sigues teniendo comportamientos sexuales a pesar de que te causen graves problemas como la posibilidad de contagiar o contraer una infección de transmisión sexual, perder relaciones importantes y tener problemas en el trabajo, problemas financieros o legales o de, o de imagen social, también ahí le faltó incluirlo. Y también tienes un problema de sexual compulsivo si tienes dificultad para establecer y mantener relaciones interpersonales saludables y duraderas. Este es como un pequeño test que al momento de leerlo, quien lo está leyendo, pues puede decir, ¿sabes qué? Se me hace que sí, estoy un poquito inclinado y necesito revisar o decir, bueno, pues lo leo, pero en realidad yo no conecto con ninguno de esos esquemas, ¿no? Pues ahí está, mire la información. Vamos a continuar. Aquí viene, nos brincamos una lámina. Esa. Vaya preparando su pregunta y respuesta si es que la hay, los que están siguiendo de manera presencial o digo virtual o presencial. Y aquí pues surge la pregunta, ¿cómo saber cuándo buscar ayuda profesional? Y dice, para decidir si buscar ayuda profesional, pregúntate lo siguiente. ¿Puedo controlar mis impulsos sexuales? ¿Estoy afligido por mis comportamientos sexuales? ¿Daña mi comportamiento sexual mis relaciones interpersonales? ¿Afecta mi trabajo o me trae problemas graves como un arresto? ¿Trato de esconder mi comportamiento sexual? Bueno, todo esto son preguntas que si usted las resuelve, pues ya sabe usted si está al borde de la ayuda profesional. Quiero hacer como un paréntesis mientras formula sus preguntas, que este tipo de temas, por ser de orden público, porque los videos están expuestos a cualquier usuario del público en general, pues no podemos profundizar. Para eso son las terapias o los talleres o los grupos de asistencia anónima, donde ya se habla el tema con más detalles y con más profundidad. Repito, respetando la norma de que no podemos ser tan explícitos en un tema público como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Muy bien, creo que vienen ahora el segmento de preguntas y respuestas. Ah, no. Dificultades dificultades a superar para comenzar, pues busca ayuda, a buscar ayuda, pues deja de lado cualquier sentimiento de vergüenza y concéntrate en los beneficios del tratamiento. Si tú eres una persona que ya estás dispuesta a buscar ayuda o quieres, pero no te animas, pues recuerda que no estás solo. Muchas personas luchan contra el comportamiento sexual compulsivo. Los profesionales de la atención de la salud mental están capacitados para comprender a las personas sin juzgarlas, pero no todos los proveedores de atención para la salud mental tienen experiencia para tratar esta afección. Aunque pareciera algo sencillo, en realidad, yo mismo como psicólogo, a veces en la primera sesión cuando me doy cuenta que traen esta línea, pues inmediatamente les digo, mire, vaya con un sexólogo, les recomiendo un sexólogo, una sexóloga, porque entiendo que no voy a poder avanzar tanto o no les voy a poder resolver de una manera tan eficaz como lo haría un especialista en sexopatías o sexoadicción. El tercer punto es tener en cuenta que lo que le digas a un proveedor de atención para la salud mental o atención médica es privado. Sin embargo, los proveedores, es decir, los psicólogos, médicos, psiquiatras, doctores, sexólogos, están obligados a informar si les dices que vas a lastimarte o lastimar a alguien. También están obligados a hacer una denuncia si les das información acerca de abuso sexual de un niño o abuso o descuido de una persona vulnerable como un anciano o una persona con discapacidad. Y si ha pasado que de repente, no por ser terapia y que expongas todas tus situaciones, no estás sujeto pues a ser juzgado por la ley, porque si estás en consulta y ahí declaras que tú estás abusando, por ejemplo, de una persona con discapacidad o de un niño, pues esto ya es un delito y el profesional tiene que reportarlo si no se convierte en un cómplice de la acción referida. Sería el único impedimento cuando alguien ya tiene un problema de esa naturaleza, pues tiene que anticipar al médico y decirle si el médico puede lidiar con esa situación,
o el psicólogo en cuestión, pues pueden caminar juntos adelante, pero si no, sería mejor buscar otras rutas de apoyo, ¿no? Vamos a continuar. Bueno, sí, ahora sí, preguntas y respuestas. No sé si hubiese por ahí en el canal que estamos transmitiendo, si hay alguna pregunta o los que estamos aquí, el público presencial, si no, pues para concluir esta pequeña enseñanza, ¿no? Vamos a esperar un minutito a ver si ahí, pues ahí en el chat hay alguna pregunta. A veces este tipo de temas, pues se anima más la gente a preguntar en privado que en público. Y bueno, pues justo para eso sirve estas redes sociales, pues para pasar como un anonimato, ¿no? Y es un tema muy interesante, solamente que pues es un tema que no se platica mucho, pero mire, gracias a Dios ya tenemos este espacio donde podemos estar hablando de temas sexuales, pues aunque sea de una manera generalizada, pero sí, sí atenderlo porque es un problema que vivimos como personas y sociedad. No hay ninguna pregunta. Bueno, como no hay ninguna participación, nuevamente agradecemos su tiempo en este taller y pues gracias. Ah, parece que sí, una pregunta me están indicando. Ahorita la van a poner ahí. Oh, muy bien, aquí está, mire. Vamos a ver si la podemos responder. Dice, ¿existen señales no verbales que se puedan notar? Sí, totalmente, solamente que no es muy fácil. Quien las nota, particularmente como en todas las adicciones, es la familia, las personas más cercanas. En este caso, si tiene una pareja, la pareja es la primerita que va a poder notar esto. Ya en los círculos de relación, personas que viven en casa, amigos, ya es muy difícil que lo noten, aunque también en el trabajo, como se considera la segunda familia, porque pasamos mucho tiempo con las personas de nuestro trabajo, también ellas pueden ser un visor. Y sí se notan algunas señales, hoy no lo vimos, pero algunas cuestiones gesticulares, el exceso de visualización, es lo que llaman, dicen las mujeres, que este es muy mirón, no hay ninguna mujer que no pase y se le quede viendo, ¿no? Dices, bueno, es un problema sexual, no necesariamente, pero ya tiene rasgos conductuales o que bromas muy subidas de tono, muy confianzudas o inclusive tratar de tener un contacto físico más allá de lo normal, pues sí son señales que no son verbales y sí se pueden detectar. Es muy buena pregunta, ¿no? Pero pues eso sería también parte de otro tema que podríamos desarrollar, así que está muy bien la pregunta. Gracias por preguntar. Muy bien, pues ahora sí, hemos concluido. Gracias por su atención y pues aquí estaremos registrando la siguiente sesión, con permiso. Muchas gracias, doctor, por el desarrollo del tema de hoy. Con esto finalizo esta reunión. Les pido que lo demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre está ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias y que tengan bonita tarde.